Maravillosa noche para todos ustedes, sea en el en vivo o en la repetición. Bienvenidos a su nuevo espacio, Martes Vocacional, espacio creado desde Camino a la Vocación, tu lugar para sentir la vida, en donde hablamos de las distintas artes que nos llevan a reencontrarnos con la vocación y el propósito. Hoy vamos a estar hablando de un arte maravilloso que es el arte de superarte, arte para traspasar barreras después de la incomodidad, de la inquietud, después de confrontarnos, después de pasar por la sombra en esas noches oscuras del alma para luego transformar eso y llevarlo a la acción. Mientras tanto, nos gustaría que nos indiquen desde dónde se están conectando, reacciones así. En este espacio que hemos creado con todo el amor, hoy vamos a tener una invitada muy especial desde el hermoso país de Perú para que puedan interactuar también con nosotros. Vamos a irla sumando ya en este momento. Lugar para sentir la vida y que este es el espacio de todos los martes a las 9 de la noche hora Colombia, con el cual pueden ustedes interactuar, conectarse y demás. Sin más preámbulos, para mí es un gusto tener a esta maravillosa invitada. Antes de darle entrada a nuestra invitada, voy a invitarla a ella, como le indiqué en las instrucciones, hay una flechita para que puedas voltear la cámara porque se está viendo oscuro, señorita Zulma. Ahora sí te veo. Un gusto tenerte Ya acá. está, ahí ¿Cómo estamos. estás? Buenas noches, Zulma, bienvenida. Ah, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Estoy contenta de estar aquí contigo y muy emocionada para conversar y fluir. Estoy a Ah, tus órdenes y encantada y saludo cordialmente a todo tu público, a ti que nos están viendo, nos están escuchando desde aquí de Perú y estoy con el corazón abierto para conversar contigo, Juan Pablo, y con tu público. claro que sí, para nosotros es un gusto tenerte acá. Mira que todo fluyó como te lo había mencionado al interno, entonces esa es la vida, fluir. Y justamente tiene que ver con el arte que vamos a hablar hoy, que es el arte de superarte. Cómo ante los retos, ante los desafíos nos vamos o nos quedamos estáticos o nos movemos y damos el paso así haya miedo, pero abrazándolo con amor, justamente como lo acabas de decir, abriendo el corazón y demás. Para las personas que nos están viendo en el en vivo, por favor, reaccionen, coloquen comentarios, si tienen preguntas también las pueden traer, que acá serán resueltas con todo el amor. Recuerden que están en Camino a la Vocación, tu lugar para sentir la vida. Y si nos sigues aún, puedes colocar ahí tu like o tu seguir en Camino a la Vocación, tanto en Instagram como en YouTube, como @Camino a la Vocación, y en Facebook como Centro Vocacional y del Ser Camino a la Vocación. Ahora bien, vamos a empezar a desglosar este tema tan maravilloso, Zulma. Zulma es una mujer coach, igual ahorita nos va a contar un poco acerca de ella, un ser que se enfoca todo en el tema de la conciencia, en superarse, en traspasar barreras, en transformarse, en vivir la maestría del ser como corresponde, sin omitir ningún paso. Es una mujer muy disciplinada, así que vamos a empezar por ahí, mi Zulma, y es ¿qué significa en sí superarte? ¿Cómo podríamos desglosar esa palabra como arte? Claro. Encontramos que superarte, si lo desglosamos en dos, super sería la parte de ir más allá, por encima de y avanzar. Arte sería la acción de hacer algo para superarse a uno mismo o a sí mismo. El arte de superarte sería en todo caso ir más allá de la acción hacia uno mismo. Eso sería superarte. Y estamos en ese camino, estamos en ese fluir hacia el autoconocimiento, que es la parte que yo considero esencial para superar muchas adversidades en general o simplemente llegar al interior de uno mismo con el conocimiento, ¿verdad? Entonces, coincides con eso, ¿verdad, Juan Pablo, en que superarte es ir más allá y que se demuestre con las acciones? Claro, va en esa coherencia que vamos a estar tocando también en ese tema del superarte, que tiene que ver también con artes como el disciplinarte y habituarte.
Y vamos mucho en la coherencia de lo que yo pienso, siento, pienso y hago. Ese triangulito, llamémoslo de alguna manera, en la maestría del ser. Cuando esos tres elementos o aristas del triángulo, sentir, pensar y accionar, están conectados, estamos más cerca de superarnos. Y superarnos no es ser más que el otro, superarnos no es demostrarle al otro que soy capaz, no. Realmente es abrazar la esencia, siendo coherentes entre ese sentir, pensar y accionar. Porque yo puedo sentir, yo puedo pensar muy chévere, pero si no acciono, si no me muevo de donde estoy, no va a tener sentido la demostración o coherencia. Y eso es un término que se nos ha inculcado mucho, la coherencia, la congruencia. Y no es malo pensar y sentir y no accionar, no es malo. Realmente es empezar a trabajar esa otra arista que es el accionar. Entonces, justamente lo acabas de tocar, es ir más allá, es ver más allá, y el ver más allá implica ir al sentir, activar los ojos de ese observador sin juzgar, sin traer nada de lo que ocurre en el exterior para luego abrazarlo y decir, esto me está enseñando algo. Y justamente quiero hacerte una pregunta ahí, mi Zulma, y es, ¿cómo ver todo reto, cómo ver todo desafío como una oportunidad de retarnos y no quedarnos en la queja? ¿Cómo mirar eso desde ahí? ¿Qué nos podrías compartir? Porque en el superarte hay que tener un punto de que algo nos está puliendo, algo nos está retando. Bueno, ¿cómo paso eso y me muevo hacia otro punto? Fíjate, qué interesante lo que dices. ¿Cómo hacemos? A mí se me viene en este momento, eh, para lograr pasar esa parte que nos está retando, es el amor hacia uno mismo. El amor hacia uno mismo con autenticidad. Cómo ser auténticos es, Juan Pablo, a nosotros desde pequeños, de alguna manera nos han dicho qué hacer. Lo primero que utilizaron fueron las palabras. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué tenemos aquí en nuestra mente como un bagaje de todo lo que nos dijeron? Y hemos dado vueltas en los deberías. Debes hacer esto, debes hacer lo otro. Entonces, cuando uno se presenta ante un reto, generalmente utilizamos la parte intelectual y ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y si hago esto, ¿qué dirá fulano de tal? Generalmente en nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia, o simplemente las personas que nos ven en la calle. ¿Qué dirán si hago esto? ¿Qué dirán si digo esto? ¿Qué dirán si si tomo esta decisión? E incluso comenzamos a dudar cómo pasar ese reto. ¿Y en qué se convierte eso? En estrés, en angustia, hasta depresión, ansiedad. Es que estamos dando vueltas en lo que tendría que ser hacia el exterior. Entonces, ¿qué significa ser auténtico para tomar una decisión y salir de ese reto, ser uno mismo, ser yo? O sea, ¿cuánto me amo para tomar una decisión que me lleve a beneficiarme de ello, a que sea ecológico, que sea bueno para mí? Y como va a ser bueno para mí, va a ser también bueno para el entorno. Entonces, tomar una decisión retadora, ojalá todos aprendiéramos a hacerlo desde la autenticidad y el amor hacia uno mismo. Es decir, me trato bien, me trato con amabilidad, deseo el bien para mí y soy auténtica, o sea, soy yo misma.
ese es un camino, eso ahorita lo estamos diciendo de manera intelectual. Hay técnicas, hay herramientas, hay formas de liberar y de aprender a ser auténtico. De alguna manera yo aprendí en el camino a ser así para lograr salir de muchas adversidades que la vida me ha ido presentando. Entonces, para salir de un reto, de una adversidad, de un desafío, cualquiera sea, enfermedad, física, emocional, lo que fuera, una pérdida, un duelo, una adversidad, a veces parece, pero por esto te pones así, nos dicen, ¿no? Pero para nosotros es importante, cualquiera que sea, digo, es el amor a uno mismo. Todos conocemos a amar a tu prójimo como a uno mismo. O sea, no está partido el mandamiento ahí. Bueno, para los que sean creyentes o no, se aplica. Eh, es amarse. Eso implica bastante y ahí llegamos al autoconocimiento. ¿Cómo hago yo para ser auténtica? Entramos al autoconocimiento. El autoconocimiento es para mí clave fundamental para salir de los retos y para lograr conectar con uno mismo, con esa parte incluso desde el nacimiento, porque nacimos pues siendo uno mismo, nacimos, el bebito, el niñito, generalmente llora, grita, patalea, porque es él, es él. No llores, cállate, no te pongas triste, no, ya nos están quitando autenticidad. Obviamente hay que poner límites. Si fuera todo con amor, es mucho más llevadero. Sí, la persona puede llegar a ser auténtica en mayor grado cuando es tratado con amor, ¿no? Porque aprende a amar, se aprende a amar. Eh, y llegar a saber que, cómo puedo yo lograr salir de una adversidad, de qué soy capaz, cuál es mi fortaleza para pasar por este reto y cuál es mi debilidad. Y como dijiste inicialmente, sin juicios. Los juicios y la autocrítica es lo que no nos deja eh, pasar retos con fortaleza, con fe. Que hay juicios, es una barrera. Entonces, es fluir con lo que somos, logrando conocerse uno. Esa es una parte, una gran parte que yo considero, Juan Pablo, a tu respuesta. Si hay algo más que aclarar, estoy abierta a decirte lo que en este momento pueda lograr compartir. Bien. Recuerda que esto aquí es como un conversatorio y de ahí con conceptos, todo está perfecto. Ahora bien, tú decías algo muy clave ahí y es ser quienes somos. Entonces ahí me surge una pregunta que muchos de nuestros televidentes, sean en el en vivo o en la repetición, me la traen todo el tiempo y es, entonces, ¿quiénes somos? ¿Cómo responder a esa pregunta? Eso es la pregunta, si no es la más importante, una de las más importantes para empezar un camino de autoconocimiento. ¿Quiénes somos? Eso es, mira Juan Pablo, lo traes a, a, de una forma bueno, me falta la palabra para describir. Sin embargo, te cuento que eso ha dado vueltas en mi cabeza muchas veces y en mi sentir también. Y entonces, yendo por este camino del autoconocimiento, ¿quiénes somos? Generalmente, nosotros nos movemos en una sociedad, en un
entorno en general, donde nos dicen y nos marcan con etiquetas o con títulos. Sí, Cualquiera sea el título, si yo no estudio esto y logro ese título, no soy. Mira, en este momento por algo viene a mi memoria, te voy a contar algo y lo claro, vamos claro. a entender mejor. No hace mucho, hablando de adversidades, estuve pasando por un proceso de salud muy desafiante, grande, muy grande. No hace mucho. Y tenía que estar en una sala donde nos daban el tratamiento que duraba unas 4 horas. Y había un grupo de enfermeras y éramos un grupo de pacientes dentro de la sala. Y una de las... Dale tranquilo, que ¿Estás estoy ahí? solucionando un tema con la cámara. Sigue hablando que ya lo arreglo. Ok, perfecto. Y estando ahí, eh, nos están aplicando el tratamiento. eh, una de las pacientes, que no estaba muy lejos de mí, hace una pregunta y las demás enfermeras no le oían. Y otra señora que estaba a su lado le dice, pregúntale a la técnica. Ellas son las que saben de este tratamiento. Y una de las enfermeras que estaban cerca a la señora y a mí, voltea un poco ofuscada y dice, ¿quién dijo técnica? ¿Quién dijo que aquí hay técnicas? Y la señora dijo, he sido yo, he preguntado, porque ustedes son las que aplican el tratamiento y son técnicas. Y la enfermera le dice, señora, no, yo, nosotras aquí ninguna es una técnica, nosotras somos licenciadas. Entonces nosotros no somos cualquier cosa, tal cual te estoy contando. Sí, Y luego reaccionó y dijo, aunque las técnicas tienen mucho mérito también, señoras, nosotras acá somos licenciadas, así que diríjanse a nosotros como lo que somos, licenciadas, no somos cualquier cosa. Yo recuerdo esa experiencia, entonces yo me puse a pensar, si tú quieres saber quién eres, quítate todos los títulos que has estudiado, quítatelos. Entonces, cuando tú te quites todos esos títulos que te han puesto otras personas, que si eres una reina, que si eres la mejor, que si eres la doctora, la magíster, quítate todos esos títulos y pregúntate, ¿quién eres? ¿Quién soy? Incluso quítate el nombre que te han puesto. No pongas, soy Zulma Gutiérrez, soy de Perú, soy coach, soy mentora, soy terapeuta, soy... No, a ver, va a sacar todo eso y escribe, sin tu nombre, sin tu apellido. Solo escribe quién eres sacando todo lo que te han puesto los demás. Y la respuesta que tú obtengas, esa es la real. Y si no obtienes respuesta, también es la real. No está bien, no está mal. Solo es. Y solo somos. ¿Queremos saber quién eres? ¿Quieres saber quién soy? Grábate o escribe, quitándote hasta el nombre, el apellido,
todos tus títulos, todo lo que te han dicho. Y di tú desde aquí adentro, de adentro de acá, así. Incluso se puede cerrar los ojos, respirar 3 veces, relajarse, abrir los ojos y escribir quién soy. Y lo primero que viene a la mente, eso es. Y si no viene, no importa, ya llegará. Súper, súper esa ejemplificación, claro está. Y ahí te va a complementar un poco más en esa parte. Y es que para definirnos en esa parte que somos, que me voy a traerla como anclaje para este tema del arte de superarte, hay que ir al punto intermedio que es el bendito sentir. O sea, primero antes de responder, siente, experimentemos ese vacío de no saber ni siquiera la respuesta. Siente la vida primero. Y para sentir la vida hay que sentirnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Sintiendo el corazón tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cuando yo ya reconozco que no soy ni el cuerpo ni la mente, simplemente soy ese sentir, ese que guía los pasos. Ahí empiezan a llegar esas herramientas, esas pistas, esos elementos puntuales y los abrazo para ir, listo, ya llega el punto intermedio, ahora, bueno, ¿qué voy a construir? Y en el arte de superarte ocurre eso justamente, cómo yo me voy rediseñando todo el tiempo para crear la versión más cercana posible a ese punto intermedio que debo de transitar en el día a día. Porque hay que tener claros que lo que éramos hace unos meses o inclusive hace unas horas no es lo mismo de lo que somos ya en este instante. Todo el tiempo estamos construyendo. Entonces, esa persona a nosotros no nos define una etiqueta, no nos define un nombre, no nos define un proyecto, inclusive la vocación no nos define. La vocación es algo consecuente cuando volvemos al sentir. La vocación es consecuente cuando regresamos a nuestra esencia. Y regresar a nuestra esencia implica quitarnos todas esas máscaras, esas ilusiones que hay en la mente, que nos creamos de historias, de la infancia, de la adolescencia, de todas esas etapas, donde no se le hace filtro a la información, sino que llega y uno va llenando, llenando. Y eso nos hace desconectar, pero siempre realmente volver al punto intermedio. Entonces, de alguna u otra manera, la respuesta a esa pregunta de quiénes somos, nos la respondemos todo el tiempo. Y quizás hay que respondernos también que somos esa dualidad entre luz y sombra. Porque si yo experimento la luz y experimento la sombra, puedo volver al punto intermedio, como el péndulo, cuando pasa por el punto intermedio. Y ahí es donde encontramos claridad. Y ahí es donde llegan herramientas como el coaching, las terapias holísticas, las terapias psicológicas, la rama que tú quieras traer. Lo importante es volver adentro y sentir la vida. ¿Cómo se siente la vida? ¿Cómo sabemos que estamos en vida? Con el tic-tac del corazón. Y cuando yo siento eso, esa es la fuerza que me dice, wow, vamos para adelante, vamos con toda. Y ahí es donde yo llego, veo un reto, siento el corazón, estoy vivo, agradezco, acepto y voy por esa meta o sueño. Pues ni siquiera la meta concreta, es realmente abrazar esos puntos donde hay que transitarlos. Saludamos a las personas que se están sumando en este momento justamente. Recuerden reaccionar, compartir esta información con las personas que sientan que les llega y les resuena para que podamos entender un poquito el arte de superarte y las distintas artes que vemos en los martes vocacionales. Ahora bien, ya sabiendo desde esa mirada que lo traes, quitemos las etiquetas, quitemos el juicio. Inclusive hay una definición de unas ramas pues, de la parte de sanación y conciencia que nos dicen que una de las respuestas para esa pregunta de quiénes somos es simplemente el amor. ¿Y el amor qué es? Es sentir la vida, literalmente. Si yo siento la vida de otra persona, siento la vida de un pájaro, siento la vida de un árbol, empiezo a sentir todo el tiempo. Y cuando yo empiezo a valorar todo lo que hay a mi alrededor, estoy en la capacidad de superar. ¿Pero superar qué? No para estándares de la sociedad o de la Matrix, como lo llaman, sino superar
lo que yo realmente adentro estoy sintiendo, wow, ya estoy sintiendo esa fuerza, lo llevo a mi mente, lo convierto en una emoción y lo plasmo en la realidad. Pero para llegar a ese nivel implica hacer un proceso de qué? De autoconocerse, de sanar su historia, no olvidándola, no diciendo, ay, se va a ir y ya no vuelve. No, la historia ya no vuelve, ya no, la historia no, de alguna manera no se nos va, sino es la forma en como yo me la sigo contando. Entonces es importante tener ese observador. Ahora bien, Zulma, ¿en qué momento empezó a ocurrir en ti ese impulso de superarte como arte? ¿En qué momento de clave de tu vida dices, wow, aquí fue donde ocurrió esto? Gracias por la pregunta. Interesante. Eso en el momento, mira, creo que, mira, he pasado situaciones tan adversas en la vida y, como dijiste, ¿no? Han de traer un mensaje, han de traer un aprendizaje y pasé por entre tantas adversidades, una de las que a mí, vamos a hablar así bien sencillo, me hizo tocar fondo, fue pasar por un proceso de divorcio después de un breve tiempo de que mis padres fallecen. Fallece mi papá y luego a los 20 días fallece mi mamá y a los 10, 12 meses yo me estoy separando. Entonces, una tras otra, y a mí me hace esas situaciones, esos eventos que yo paso, a mí me hacen preguntar, me hacen una pregunta, una sola bueno, te podría hablar de dos, pero la que en este momento viene a interesarnos es, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué fue lo que hice de mí? Fue una de las preguntas que me hice y afirmaciones. Y la otra, que no es menos importante, es, ¿me amo realmente? ¿Realmente me estoy amando? ¿Será hora de que me ame realmente? No tenía las respuestas, Juan Pablo, te digo. Yo en ese momento no tenía las respuestas. Sin embargo, tú has de saber que cuando uno se hace preguntas o quiere encontrar, simplemente las vienen a nosotros. No sabemos en qué momento ni cómo, pero llegan, de que llegan, llegan. Y poco a poco, paso a paso, sin que yo me lo propusiera, al menos no conscientemente, me topé con, debes conocer las enseñanzas de Luis Hay. Y fue el primer contacto que yo tuve de, de esas personas que han, han amado y han compartido su vida, sus conocimientos. Y con ella es que yo encuentro la pregunta, o sea, la respuesta a esa pregunta, ¿me amo realmente? ¿Suficientemente me amo? Eh, de ahí comienza. Y eso te estoy hablando, hará unos 10 años, 15, y ahí comienza el camino. Eh, Comienzo a leer más y comienzo
apegarme a lo que realmente a mí me había mantenido viva, físicamente viva en todo sentido, la espiritualidad, el acercarme yo creo en un ser superior, yo creo en Dios, y eso es, estoy convencida de que esa parte espiritual de mí fue lo que me mantuvo con vida. Y amplié más allá de la espiritualidad, el autoconocimiento. Ahí es donde yo comienzo a explorar dentro de mí qué pasó, qué fue, y al comenzar a entender qué hice de mi vida. Hay que ir con el perdón, con la amabilidad, la autocompasión. Muchos factores que uno va aprendiendo en el camino. Y fue así que yo me encuentro con este camino de descubrimiento que no sabía que tenía esa luz, ese brillo en el interior, eh, y que podía amarme realmente y proyectar ese amor hacia mí, para los demás, y que eso sea devuelto de alguna manera. Entonces, muchas veces pasar por un túnel oscuro, muy profundo, a veces es chiquito el túnel, a veces es muy grande, a veces es mediano, a veces puede ser muy largo. Sin embargo, hay una salida. Confiar en el proceso, confiar en esa salida. Y ahí fue ahí, ¿no? Después del divorcio, después es que yo, hasta ahora incluso, Juan Pablo, digo, ¿cómo fue que yo pude, cómo es posible que yo esté teniendo todavía un objeto físico de ese tiempo? Digo, no, ya no. Es que uno va conociéndose, va aprendiendo, la clave, por eso te dije al inicio, es el autoconocimiento, o sea, de qué fui capaz de no ser, de qué fui capaz de ser. Y con Luis Hay conecté con mi niñita interior, que hasta ese momento ignoraba que estaba ahí. Y, y ahí empieza un camino muy, muy rico en sentido espiritual, en sentido, bueno, describirte pues sería muy, muy amplio. Y por eso es que ahora que yo me hice terapeuta, que me hice mentora con toda esa experiencia de vida, eh, es que quiero compartir con muchas personas cuando pasan por adversidades, salir, ¿no? De alguna manera. Como te decía, incluso no hace mucho, hace un año aproximadamente, que yo me recupero de un tratamiento largo, casi de 2 años, y de haber estado viniendo con una, un desafío de salud bastante serio, y que también eh, con mucho agradecimiento pude superar, hablar, ¿no? Superar. Y imagínate, cómo es que cuando uno ha cargado, incluso desde muchos años, eh, mucho dolor, ¿no? El cuerpo habla, el cuerpo se manifiesta, y somos un todo. No estamos separados el cuerpo de la mente ni de la emoción, que si somos espirituales del cuerpo. No, 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 somos completos, uno, estamos conectados eh, totalmente. Entonces, eh, el cuerpo habla, si se enferma es porque de alguna manera nos está trayendo algún mensaje, nos está diciendo, oye, stop aquí, haz algo de esto, te estoy hablando hace rato. Entonces,
se manifiesta. Y bueno, a, a mí superar lo último que me pasó en esta situación de salud, ya yo ya estaba muy conectada con el coach, con la programación neurolingüística, con la mentoría, entonces a mí me ayudó muchísimo. Claro que me alejé, ¿no? De las redes, por eso es que estoy otra vez comenzando nuevamente. Y es un camino y hay que escuchar los mensajes, hay que prestar atención con todos los sentidos, no solamente con los sentidos físicos en los que conocemos que nos han enseñado en el colegio, que son 5, no. Ahora la neurociencia ha descubierto que tenemos 7 o hasta 9, si no me equivoco. Está la parte de la intuición, esa que no conocemos, que podemos ir desarrollando, que justamente nos ayudan a superar las adversidades, la intuición. Y cuando uno no le hace caso a esa parte del corazón, de la intuición que nos avisa algo, y generalmente se nos cuesta más superar los desafíos. Y cuando uno escucha, aunque sea, son mensajes finitos a veces, son mensajes chiquititos que uno duda, ¿por qué? Porque no se ama, no se aprecia o simplemente no te conoces como para saber, oh, ese es un mensaje, o me está diciendo algo. Entonces, cuando uno llega a conocerse, y esto de autoconocerse no es que yo te diga ya me conozco, Juan Pablo, no, es un camino hasta mientras estamos en nuestra existencia, vamos a seguir, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y eso es infinito, eso es grandioso. Y cuando yo te hablo de que eh, tenemos una luz y brillamos, no es para brillar sobre los demás. Mira cómo brillo, mira cómo supero, mira que yo sí puedo, mira que tú no puedes. No, no desde ese punto de vista, no. Sino que, como yo le escuché al doctor Mario Alonso Puig, que me encanta escucharlo, dijo algo que me encantó, que es, si tú brillas, que no sea para que tú brilles por sobre los demás, sino para que ilumines con esa luz. Que las personas sean iluminadas, no es que tú quieras brillar por encima de los demás, no es que tu brillo es interno, ese brillo es más para compartir y que las personas, si están iluminadas por algo, iluminadas en el sentido de entender algunas cosas, de compartir, de sentir, ¿no? En ese sentido, es para que ellos nos sirvan de inspiración, que nos sirvan para poder crecer con ellos, en realidad. Inspirarnos con ellos. Si alguna luz encuentro en mi vida, que sea para alumbrarnos luz a luz. No, mira que yo sé, yo te digo que estás haciendo mal. No, ahí ya estamos entrando en un juicio. Entonces, una de las cosas que yo entendí era el no juzgar. Y para no juzgar, es que no hay que estar juzgándonos uno mismo. De ahí nace todo. De ahí naces. Si yo me pongo a criticar a mi vecina, no sé, a fulano de tal o lo que sea, yo me estoy haciendo la crítica primero. Y creo que no. Y sí es así nosotros. Mientras más duros somos con los demás, más duros somos con nosotros. Entonces, es eso. Si yo aprendo a no estar juzgándome, a no tratarme con dureza o con crítica, aprendo a no estar juzgando, criticando a los demás. Es así, se mueve desde acá, ¿no? Entonces, te agradezco infinitamente la pregunta y me puedo explayar con lo que te cuento de cuándo No, comenzó eso, que para mí ha sido tan pero importante. mira, pero mira qué bonito ese ejemplo y te agradezco que lo hayas traído a este espacio
porque la forma de identificar que hay que superar en acción, en algo, es entrando en el bendito caos. Cuando yo entro en caos, esa es la bendición. Uno de entrada no puede que el ego, el subconsciente empieza a decir, ay no, eso es un peligro, la embarraste, pensamientos de ataque. Pero el caos es necesario para saber de que puedes volver al punto intermedio. Y en ese ejemplo, claro que tú dices, en esa situación que ocurrió que te generó un impacto, un choque, encontraste la posibilidad de volver a ti para abrazarte y traspasar. Y eso es el arte de superar, entrar en ese caos que todos los seres humanos los debemos de transitar. Nadie se escapa, desde la parte consciente, nadie se escapa de eso. Pero bueno, todo caos me dice, ven, para, pausa, puedes seguir moviéndote, pero pausate y vuelve a sentirte. Vuelve al punto inicial de todo, que es el tic-tac del corazón. Cuando volvemos allí, allá habitan todas las respuestas. Y me encantó algo que dice ahora que se activa el sentido de la intuición. La verdad desconocía esa parte y te agradezco que me lo hayas enseñado en esta noche. Y ahí es donde arranca todo, en ese sentir. Tic-tac, abrazo, siento la vida. Ahí cambio el observador, empiezo a ver todo sin juicio, sin recriminación, sin reclamación, para luego superar. Y superar es contarme la historia de una manera diferente. Pero para yo poderme contar algo diferente, requiero entender lo que ocurrió, requiero sentir lo que ocurrió para tomar el aprendizaje. Y ese es el claro, por eso me encantó lo que traíste de tu historia, ya que ahí encontramos un claro ejemplo de que el caos es bendición cuando lo empezamos a ver desde acá. Y con eso no les estamos diciendo no te transites el caos, tírate al lodo con el caos, quédate quejando. No. Siente lo que implica una tristeza, siente lo que implique una desilusión, siente lo que implique una frustración. Pero ya después de sentir eso, escucha, ¿y ahora qué? Desde ese vacío empiezo a construir una nueva versión de volver a la esencia mía y abrazar. ¿Abrazar qué? Todo lo que ocurre en la vida no es gratuito, todo lo que ocurre en la vida no es casualidad, son maestrías. Como cuando uno está en la universidad, que uno tiene materias por semestre, y bueno, ya pasamos un semestre, bueno, ¿qué más, qué asignaturas quiero pasar de acá? Si paso todas, puedo pasar al siguiente aprendizaje. Y esa es la universidad de la vida. Y para yo llegar a esas asignaturas o pasar esas asignaturas, hay que pasar por el arte de incomodarte, por el arte de confrontarte, por el arte de habituarte también, el de disciplinarte, para luego volverte a conectarte como arte esencial de todo este cuento de la vocación, para abrazar y seguir superando. ¿Superando qué? Esas asignaturas que vinimos a transitar. Porque no se trata de superar, quiero ser la mejor versión mía, no. Y que trata de ser la mejor versión, sino ser la esencial, la versión esencial. Como decías ahorita, ser luz para otros, pero siempre llevando primero mi luz a mí, y desde ahí como consecuencia ser luz para otros. Y yo puedo dar luz con una sonrisa, yo puedo dar luz con un abrazo, o simplemente con un guiño, o simplemente con un buenos días. Pero ahí me estoy volviendo a reconocer en el otro mi verdadera esencia, sintiendo la vida. Entonces, digamos, en el arte de superarte, la clave, y aquí es un tip esencial con ese ejemplo que acabas de colocar, que lo adoro y lo valoro mucho, es transítate el caos, porque en el caos la vida te está llevando a vaciar para volver a la esencia, despojar para volverte a conectar. ¿De qué? De la verdadera esencia de la vida, que es el tic
tic-tac, que hasta el mismo cuerpo te dice, muévete, pero muévete en fluidez con tu corazón. Entonces, damos de ejemplo que acabaste de colocar, o sea, me conmovió mucho y te lo agradezco mucho, porque eso significa este cuento. O sea, acabaste de resumir prácticamente todas las artes que existen de la arte vocacional. Porque para encontrar la vocación, no es ni siquiera buscarla afuera, vivir el super proceso de orientación vocal, no. Vuelve a transitarte internamente sintiendo el corazón, porque ahí es donde están las respuestas de cada uno de nosotros. Y que todo caos es una bendición, pero yo miro si me quedo en la queja, que es válida, o me quedo en qué, en la transformación de esa historia. Porque igual y repito, la historia yo no la puedo borrar, no la puedo eliminar, pero sí me la puedo contar de una manera diferente cuando vuelva a mi esencia. Aquí nos acaban de compartir un comentario. Saludos a Yamilia hasta Venezuela, nos dice, transitarte por el caos y elegir salir es recordarte el amor que es. Claro, total. Cuando siento el corazón me estoy recordando mi verdadera esencia. Y ella ahí ya activó el sentido de la visión, el sentido de la escucha, del amor que soy, sin hacer prejuicios, siempre aplicando el arte de solucionarte, porque cuando llega un retarte, te lleva a solucionarte, para luego superarte y transformarte. Creo que ahí está el resumen con tu historia prácticamente, y que amo que lo hayas traído de esa manera. Quiero ir cerrando este espacio porque sé que vamos a tener más like contigo, ya que ya lanzaste tu voz al mundo desde Instagram, que me lo has contado. Quiero cerrar esto con qué tips nos podrías compartir tú desde tu sentir o experiencia para llegar a superarte. ¿Qué tips nos podrías regalar en esta noche para que las personas que nos vean tanto en el en vivo como en la repetición digan, yo voy a aplicar esos tips para empezar a aplicar el arte de superar? Mira, aquí tu pregunta es fabulosa porque va más allá de mi intelecto, acá de mi mente, se vino hasta mi corazón y mi cuerpo. Porque cuando tú dices qué tip, ese tip no lo he leído, no me lo voy a intelectualizar ahora. Simplemente viene a mi mente qué hice yo para superar esto, lo otro, que ahorita sería muy largo enumerar ya en algún momento las adversidades que han tenido que pasar. Mira, a mí, ¿qué me ayudó a salir? ¿En qué me apoyé? Antes de que yo no tuviera ese contacto con la programación neurolingüística, era simplemente repetirme, me amo realmente, y si no es así, si no me amo realmente, ¿cómo hago para amarme? Y creo que ya es hora de amarme mucho. Eso me repetía constantemente y simplemente no tenía bien claro qué cosa estaba haciendo. Sin embargo, algo en mi corazón venía a repetirme eso y las respuestas venían. Y lo otro, eso fue la clave principal. Y lo otro, cuando yo soy una persona que me gusta leer y dentro de la lectura encontré que, y con la formación que tuve de la programación neurolingüística, encontré qué poderosas son las palabras que uno utiliza. Ahí entendí qué me digo cuando estoy triste, qué me digo cuando estoy queriendo hacer esto o lo otro, cómo me expreso, qué palabras estoy utilizando. Tomé conciencia realmente de cómo me expresaba hacia mí misma y hacia los demás. Tomé conciencia de si soy lo suficientemente agradecida.
Entonces, para no hacerla muy larga, voy a decir, el agradecimiento, el amor hacia uno mismo, entender eso, el uso de las palabras, tomar conciencia de las palabras, tienen poder, las palabras tienen poder, tienen una vibración, tienen un sentido. Superarte tiene un sentido, tiene una etimología, tiene más allá de lo que estamos diciendo. ¿Cómo lo dices? ¿Qué sientes cuando lo dices? Eso fue para mí clave. Cuando yo entraba en momentos críticos en todo sentido, me repetía frases, las escribía, las pegaba en la pared y las leía todos los días. Aquí en la puerta de mi casa tengo, emprendo el día con amor. Eso a mí me ayudó muchísimo, eso me ayudó a entender cuánta fortaleza puedo tener para superar adversidades. Entonces, el tomar conciencia de las palabras, agradecer. Agradecer es elemental. Y la conexión con la espiritualidad es también fundamental. Esa conexión para los que creen en Dios, esa conexión con Dios. Para los que no creen en Dios, conéctense con la naturaleza, con lo que ellos creen que es superior a ellos, con la naturaleza en sí, un árbol, la tierra, la arena, eso. Ahí también está un ser superior. En fin. Y eso, básicamente eso. Podría contarte más, Juan Pablo, tal vez en otro live. ¿Qué más dice? Básicamente eso. El amor a uno mismo, ir por el autoconocimiento, que eso va llegando de a pocos. El agradecimiento, el uso apropiado de las palabras. Eso. Por ahora, eso es lo que en este momento recuerdo. Probablemente haya hecho muchas cosas más. Sin embargo, cuando uno agradece, da por hecho que ya pasó lo que estamos queriendo decir. Más allá hay otras cosas como la meditación, hacer ejercicio físico cuando uno ya está mejor de salud, meditar es conectarte pues con tu interior, en fin, hay varias cosas que ya yo fui aprendiendo como coach y como terapeuta utilizamos ya algunas técnicas, algunas cosas de acuerdo a lo que se necesite en ese momento. Es lo que te puedo compartir y para finalizar quiero decirte algo justo lo que dijiste, que queremos ser cada vez mejor cuando queremos superarnos o superar el arte de superarte, es ser mejor. Nosotros decimos, quiero ser mejor cada día. Escuché un video, un futbolista creo que fue, bueno, alguien que hacía deporte dijo algo que me encantó. Dice, yo quiero ser mejor, pero yo nunca quise decir que yo quiera ser mejor que el otro o que los demás. Yo quiero ser mejor conmigo mismo. Yo no entro en competencia con nadie para ser mejor, porque entonces entramos en una comparación y no se trata de compararnos con nadie. Se trata de que ellos nos inspiren y nosotros inspiremos. Entonces, cuando uno quiere ser mejor, olvidémonos de ser mejor que fulano, que sutano, que mi tío, que mi abuela. No, ser mejor para estar mejor, para entendernos a nosotros, para sentirnos mejor, para amarnos, para eso. Y luego compartir, luego fluir con los demás, no en una competencia. Porque cuando nosotros decimos, mira, quiero ser mejor, ok, si utilizamos y reparamos en las palabras, ¿mejor que qué o que quién? Entonces decimos, ok, ¿quieres ser mejor respecto a qué? ¿Para qué? Es diferente. Entonces ahí encontramos que quiero ser mejor, pues conmigo misma. De repente, si encuentro que soy fuerte,
pues quiero ser más fuerte. ¿Hasta dónde puedo ser más fuerte? Ah, por ahí va la cosa del ser mejor. Y así lo entiendo y me parece que es mucho más enriquecedor para superar dificultades, adversidades o lo que venga como desafío. Así es, tal cual. Esos tres tips son esenciales. Vuelvo y lo repito, agradecer, interactuar o validar cómo me está mi lenguaje hacia mi interior, que es el que me lleva al punto intermedio de esencia, y siempre ser mejor, pero para volver a la esencia pura, ser mejor de lo que ya he sido en esencia para transformarme. Súper bien. Bueno, Zulma, para Camino a la Vocación, para nuestros televidentes, tanto en el como en la repetición, fue un gusto tenerte acá desde el hermoso país de Perú. Aquí tienes un colombiano también disponible. Gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu disposición. Antes de que te vayas, indícanos cómo te encontramos en redes sociales para que también te sigan nuestros televidentes, por favor. Sí, fíjate, oh, estoy reanudando realmente, estoy de nuevo. Y bueno, me encuentran en Facebook como Zulma Esther Gutiérrez, aquí como Zulma Gutiérrez, estoy en Instagram repotenciando, comenzando, eh, y estoy a su servicio, estoy para ustedes, estoy de mí, para ustedes. Y muchas gracias, Juan Pablo. Estoy muy agradecida, muy contenta, estoy muy satisfecha y realmente he pasado un tiempo maravilloso con tu presencia, con tus preguntas que me han movido desde el interior. Muchas gracias y gracias a quienes en este momento nos están viendo y a los que nos van a ver. El mayor de mis amigos y que el amor se expanda. Así es, el amor es la esencia de todo. Bueno, gracias a ti, nuevamente por tu presencia, a nuestros televidentes también que nos vieron, a los que nos van a ver en la repetición. Recuerden que este es Martes Vocacional, el espacio de todos los martes en donde nos reencontramos con las distintas artes que van orientadas a hacer esa conexión con la parte de la vocación y el propósito de vida. Este espacio es desde Camino a la Vocación, tu lugar para sentir la vida, y se despide también en esta noche Juanpa Yaudukani, líder y CEO de Camino a la Vocación. Yaudukani significa el camino hacia la vocación como nombre maestro y espiritual que he recibido desde esa esencia en ese encontrarme nuevamente. Gracias a todos por contactarnos. Recuerden que estamos también a su disposición. Nos pueden seguir en redes sociales y cualquier duda o inquietud nos la pueden traer en los comentarios. Vale, rápidamente unos comentarios acá. Espérame un segundito. Saludos, gracias Zulma y Juan Pablo, saludos desde Caracas, gracias a ti Yamila, y nos dicen superarte tiene que ver con la resiliencia, claro, el arte de resilienciarte tiene que ver con el arte de superarte porque es uno de los pasos esenciales ahí. Abrazos de luz para todos, nos vemos entonces el otro martes. No tenemos transmisión, nos vemos después de Semana Santa en el martes de Pascua. Un abrazo gigante para todos, gracias Zulma, gracias a todos, linda noche y seguimos en contacto. Recuerden que esto es Camino a la Vocación, tu lugar para sentir la vida. Abrazos de luz, chao.